Vale, entonces hay un problema muy concreto con los modelos de lenguaje cuando trabajamos con contextos largos, y es que se ponen a copiar texto de la entrada en lugar de pensar. ¿Esto es tan habitual como parece? Más de lo que crees. De hecho, los investigadores lo han bautizado como repetitive copying, y es un patrón que han visto una y otra vez. El modelo, en vez de resolver el problema, lo que hace es copiar párrafos enteros del prompt dentro de su traza de razonamiento. Y cuanto más largo es el contexto, peor se vuelve. O sea, que si le metes un documento de 50 páginas y le preguntas algo, el modelo puede empezar su razonamiento pegando páginas y páginas de ese documento sin procesar nada. ¿No es eso básicamente hacer trampa? Exacto. Y lo grave es que no es un fallo de un modelo concreto, lo han medido en varios modelos frontera de contexto largo y el comportamiento es sistemático. El modelo copia, copia y copia, y muchas veces termina respondiendo mal porque no ha hecho el trabajo de grounding, de anclar su respuesta en la evidencia relevante. Entonces, ¿la causa es que el modelo no distingue entre lo que es evidencia clave y lo que es ruido? Porque en un contexto largo hay de todo. Esa es la clave. Para diagnosticarlo, los investigadores separaron cada prompt en dos tipos de contenido, la evidencia relevante para la tarea, que llaman key evidencia, y el contexto distracte, que es información que está ahí pero no sirve para responder. Y lo que vieron es que los modelos copian indiscriminadamente de ambos. Pero los que fallan son precisamente los que no logran centrarse en la evidencia clave. Es decir, que el problema de base no es que copien, sino que copian lo que no deben. Y si copian bien la evidencia relevante, aciertan. Pero si se pierden copiando distractores, fallan. Exactamente. Y de ahí nace la propuesta del artículo, un método que llaman GEAR, que son las siglas de Grounding Evidence Aware Reward. Es una técnica de reward shaping que modifica la señal de recompensa durante el entrenamiento con refuerzo. Vale, explícame eso. Normalmente en RL para modelos de lenguaje se usa una recompensa basada en precisión. ¿Aciertas o no aciertas la respuesta? ¿GEAR añade algo más? Sí, añade dos componentes. Por un lado, una recompensa positiva por solaparse con la evidencia clave, cuanto más se apoye el modelo en los fragmentos que realmente importan, mejor. Y por otro lado, una penalización por solaparse con el contexto distracte, si el modelo se pone a copiar párrafos que no vienen al caso, se le descuenta. O sea, le estás diciendo, piensa, no copies por copiar, y si copias, que sea lo que importa. ¿Y cómo implementan eso sin tener que etiquetar a mano cada documento? Ahí está la gracia. Desarrollaron un pipeline automático que a partir de cualquier documento, genera los datos de entrenamiento con anotaciones de evidencia. No necesitas gente etiquetando, el sistema solo identifica qué partes del contexto son relevantes para la pregunta y cuáles son distractores. Ponme un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la práctica, porque me imagino un modelo leyendo un contrato largo y teniendo que responder una pregunta concreta. Imagina que le pasas un contrato de 30 páginas y le preguntas, ¿cuál es la penalización por rescisión anticipada? Un modelo sin GEAR puede empezar su razonamiento copiando las primeras 10 páginas del contrato, cláusulas generales, definiciones, todo eso, y luego, agotado el contexto de razonamiento, responder mal o no responder. Con GEAR, el modelo aprende a ir directamente a la cláusula de penalización, copiar solo ese fragmento si es necesario, y razonar sobre él. Y luego me imagino que el modelo responde mucho más rápido y con menos tokens de pensamiento. Exactamente. Los resultados lo confirman. GEAR reduce el thinking length, la longitud de la traza de razonamiento, y además mejora la precisión. En las pruebas con varios modelos y benchmarks, la mejora media es de hasta 4.6 puntos sobre el RL estándar con recompensa de precisión. Y lo interesante es que la ganancia es mayor cuanto más largo es el contexto. O sea, que justo donde más se necesita, contextos largos con mucho ruido, es donde más ayuda. Y la lección que saco es que la precisión sola no basta, necesitas que el modelo sepa a qué prestar atención. Esa es la conclusión principal. El artículo demuestra que incluso cuando la evaluación en contexto largo evoluciona de tareas simples de recuperación a razonamiento complejo, el grounding en la evidencia relevante sigue siendo una capacidad indispensable. Y que todavía hay mucho margen de mejora. Cambiando de tema, pero siguiendo con el hilo de hacer que los modelos sean más inteligentes en lugar de simplemente más grandes, ¿qué pasa con los adaptadores tipo LoRa? Porque ahora se usan en todas partes para Finetune ineficiente. Pues resulta que LoRa tiene una limitación importante que se pasa por alto. La actualización que aprende es estática, sea cual sea el token de entrada, el mismo delta de peso se aplica igual. Como si le pusieras la misma corrección a cada palabra de una frase sin importar su función. Claro, y eso es un problema porque no todos los tokens importan igual. En una pregunta compleja, hay tokens clave que deberían activar más adaptación que otros. ¿Cómo resuelven eso? Con lo que llaman MALORA, Mamba Modulated Low Rank Adaptation. La idea es que el factor de escala del adaptador ya no es fijo, sino que depende del token de entrada y de un estado recurrente que se actualiza token a token. Es decir, introducen una recurrencia selectiva a nivel de token usando la arquitectura Mamba. O sea,
que el adaptador recuerda lo que ha visto antes en la secuencia y ajusta su intervención según el contexto local. Eso suena mucho más potente que el LoRa estándar. Exactamente. Y luego hay una segunda variante que se llama MARA, Man Retrieval Adapter, que opera a nivel de contexto, no de token. Lo que hace es traquear estado entre distintos segmentos del contexto y seleccionar cuáles son los más relevantes para responder. Es como tener un asistente que mientras lees un documento largo, te dice esta sección que viste hace 10 páginas es clave para lo que preguntas ahora. Y en la práctica, ¿cuánto mejora esto respecto a un LoRa normal? Porque al final lo que importa es si realmente funciona. Los números son muy sólidos. Probaron con 3 backbones distintos, WEN 2.5-7B, Llama 3, 1, 8B y Gemma 2-9B, en 2 benchmarks de razonamiento multisalto, Musique y 2 Wiki Multiop QA. La mejora media fue de 6,8 puntos de F1 sobre la línea base de LoRa, que es un incremento relativo del 10,5%. Y en el caso más difícil, llegaron a ganar 9,3 puntos de F1, un 18,2% relativo. Casi un 20% de mejora en el peor caso. Y encima el modelo base está congelado, solo entrenas los adaptadores. Eso es mucho rendimiento ganado con muy poco coste adicional. Esa es la clave. No estás tocando los pesos del modelo grande, solo añades estos adaptadores con memoria de estado. Y la ganancia se mantiene incluso cuando estresas el modelo con contextos más largos, como en el benchmark ruler. Demuestra que la adaptación estática se queda corta cuando el razonamiento requiere seguir el hilo a través de muchos tokens. Entonces la lección es clara: si el problema requiere entender variación entre tokens y entre segmentos, necesitas adaptadores que también tengan memoria, no una simple actualización plana. Vale, hemos hablado de cómo hacer que los modelos razonen mejor y se adapten con más inteligencia. Pero hay otra cara del problema: ¿cómo evaluamos realmente si una respuesta larga es buena? Porque hasta ahora todo el foco ha estado en la precisión, en pillar afirmaciones incorrectas. Exacto. Y eso está muy bien, pero es solo la mitad de la ecuación. Tú puedes tener una respuesta que no diga ninguna mentira, que sea perfectamente precisa, y sin embargo ser incompleta. Faltarle información esencial. Eso es lo que llaman factual completeness, la integridad factual, y es la mitad olvidada de la evaluación. Claro, porque el pipeline clásico de descomponer, buscar, verificar detecta muy bien si una afirmación es falsa, pero no te dice nada sobre si la respuesta incluye todo lo que debería incluir. ¿Y cómo mides eso? Porque para saber si falta algo, primero tienes que saber qué debería estar ahí. Y ese es precisamente el problema. No es una lista plana de hechos, muchas veces la información tiene estructura, jerarquías, procesos ordenados, relaciones entre conceptos. No basta con un checklist de cosas independientes. Por eso han desarrollado Gamut, que se basa en un framework de metarrúbrica de 2 niveles. Metarrúbrica, suena a rusas. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagina que evalúas la respuesta a una pregunta sobre un accidente que alguien describe desde un wearable. En el primer nivel tienes una metarrúbrica estructurada que captura cómo se organiza el contenido que debería estar en la respuesta, qué es esencial, qué es importante, qué es opcional, y cómo se relacionan esos elementos entre sí. Luego esa metarrúbrica se compila automáticamente en un checklist binario plano con preguntas de sí o no que un juez LLM puede puntuar de forma fiable. O sea, que primero defines la estructura de lo que debería contener una respuesta completa, y luego traduces esa estructura a preguntas concretas que un modelo puede verificar. Me gusta porque evita el problema de que el juez tenga que interpretar ¿esto es suficiente? Exactamente. Y además, al estar la metarrúbrica anclada en evidencia real, el benchmark se construyó sobre 1813 preguntas basadas en imágenes reales de wearables, de 10 dominios diversos. Cada pregunta tiene una rúbrica verificada por anotadores humanos expertos. No es un benchmark inventado, es contenido real. Y cuando lo probaron con modelos de frontera, ¿qué pasó? Porque si todos sacan un 95%, el benchmark no sirve para discriminar. Pues todo lo contrario. El mejor resultado lo obtuvo Gemini 3.1 Pro con un 58,7%. Es decir, ni siquiera el mejor modelo alcanza el 60% de integridad factual. El benchmark es genuinamente desafiante y altamente discriminativo. Y además se mantiene robusto aunque cambies el modelo que hace de juez, lo cual es importante para que los resultados sean fiables. Un 58%, eso significa que los modelos, incluso los más avanzados, están dejando fuera casi la mitad de la información relevante en sus respuestas largas. Y hasta ahora no nos estábamos dando cuenta porque solo medíamos si lo que decían era cierto, no si era suficiente. Exacto. Y lo interesante es que el framework es agnóstico a la modalidad, han publicado también una versión solo texto. Esto abre la puerta a evaluar integridad factual en cualquier dominio, no solo imágenes de wearables. La lección es clara, la factualidad tiene 2 patas, precisión e integridad, y la segunda la estamos ignorando. Vale, hemos visto cómo mejorar el razonamiento y la evaluación, pero hay un tema que me pica: la generación de imágenes.
Porque con los Diffusion Transformers se supone que puedes mezclar tokens de texto y de imagen, pero ¿cómo controlas dónde va cada cosa? Ahí has dado en el clavo. Los DTS aceptan tokens heterogéneos, sí, pero no tienen ningún mecanismo nativo para decir, este token de texto afecta a esta región de la imagen y no a esta otra. Es como si tuvieras un montón de ingredientes en la cocina pero no supieras en qué recipiente va cada uno. O sea, que el modelo ve todo revuelto, texto e imagen como una sopa de tokens. Y si yo quiero decir, en esta zona de la imagen quiero un patrón de madera, y en esta otra un patrón de metal, el modelo no tiene forma de saber a qué región corresponde cada instrucción. ¿Cómo lo resuelven? Con lo que llaman appearance pointers o punteros de apariencia. Son tokens compactos que alinean las entradas, ya sean de texto o de imagen, con las máscaras que define el usuario. Es decir, tú le dices esta región de la imagen marcada con esta máscara, debe tener este aspecto, y los appearance pointers guían al DT hacia las claves de apariencia correctas en las posiciones espaciales correctas. Entonces, ¿es como si el modelo tuviera un sistema de coordenadas interno? Tú le marcas una zona y él sabe que, este texto va aquí, esta textura va allá. ¿Y cómo se generan esos punteros? Los produce una red de correspondencia regional que aprende a emparejar descripciones con regiones, y luego se refinan con un mecanismo de agregación espacial. Lo interesante es que no necesitas reentrenar el modelo base desde cero, los appearance pointers se añaden como una interfaz nueva, pero el DT subyacente no se toca. Y al ser compactos, dices que no aumentan mucho la carga de tokens. O sea que no ralentizan la generación. Pero lo que más me llama la atención es que dices que es el primer interfaz agnóstico a modalidad para control localizado. ¿Qué implica eso exactamente? Que funciona igual de bien tanto si el input es texto como si es una imagen de referencia. Tú puedes decirle pon aquí el mismo patrón que en esta foto y también pon aquí un texto que describa tal cosa, y el mismo mecanismo maneja ambas. No necesitas un sistema distinto para cada tipo de entrada. ¿Y en la práctica, funciona mejor que los métodos específicos por modalidad que ya existían? Porque si es un único modelo que hace de todo, podría ser peor en cada cosa individual. Pues los resultados dicen lo contrario, el modelo con appearance pointers alcanza o supera el rendimiento de los métodos específicos por modalidad. Es un único modelo que cubre texto-imagen control regional, y lo hace tan bien o mejor que los sistemas diseñados solo para una de esas tareas. Vale, con los appearance pointers tengo control sobre dónde va cada cosa en la imagen. Pero hay una pregunta que me viene dando vueltas. Todo este tiempo hemos dado por sentado que el denoising iterativo es necesario para generar imágenes de calidad. ¿Lo es realmente? Porque son muchos pasos, mucho cómputo. Buena pregunta. Y la respuesta corta es, depende de para qué. Hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, el denoising iterativo sí tiene ventajas teóricas muy claras en ciertos problemas. Por ejemplo, han desarrollado una versión modificada del sampler DIM para resolver problemas inversos lineales, como reconstruir una imagen a partir de mediciones ruidosas, y demostraron que converge a la posterior bayesiana verdadera. O sea, que si tienes una imagen borrosa o con ruido y quieres recuperar la original, este sampler te garantiza que la distribución de las imágenes generadas es la distribución correcta condicionada a las mediciones. ¿Y cómo logran eso sin complicar mucho el algoritmo? Con una idea muy elegante, modifican el DIM estándar coordenada a coordenada, según la relación señal-ruido. Para cada dirección singular del operador de medición, comparan la SNR de la observación con la SNR del proceso de difusión. Si la señal del dato es más fuerte que la del ruido de difusión, usan un predictor basado en la medición. Si no, siguen el prior del modelo de difusión. Es como tener un piloto automático que decide cuándo fiarse del GPS y cuándo del mapa. Entiendo, entonces en ese caso la iteración sí aporta. Te permite mezclar información de la medición con el prior aprendido de forma progresiva. Pero me imagino que no todos los modelos generativos necesitan ese proceso gradual. Ahí está el otro lado. ROM-Simple es justo la demostración de que puedes tener un modelo generativo competitivo en un solo paso, sin ningún denoising iterativo. Usan solo IMLE, Implicit Maximum Likelihood de estimación, como objetivo de entrenamiento, y una CNN de tamaño moderado. Nada de transformers, nada de cadenas de difusión. Un solo paso y nada de transformers, ¿y qué tal funciona? Porque si la calidad es mala, la minimalismo no sirve de mucho. Pues logra un fit de 2,56 en ImageNet a resolución 256. Eso es calidad competitiva con modelos que sí iteran. Y además consigue buena precisión y recala a la vez que no es fácil. La lección es muy potente, lo esencial para generar bien no es iterar muchas veces, sino tener el objetivo de entrenamiento adecuado y un diseño de modelo que se ajuste al problema. O sea, que durante años hemos asumido que la magia estaba en el proceso gradual de convertir ruido en imagen, y resulta que puedes hacerlo en un solo salto si eliges bien cómo entrenas y qué arquitectura usas. Eso cambia las prioridades. Exactamente. No quiere decir que la difusión iterativa sea mala, para problemas inversos tiene ventajas teóricas demostradas, pero sí que no es el único camino. La iteración es una herramienta, no un requisito.
Y ROM-Simple demuestra que con un objetivo bien diseñado y una arquitectura adecuada, puedes generar con calidad en un solo paso y a mucha más velocidad. Vale, entonces con ROM-Simple hemos visto que puedes generar en un solo paso si diseñas bien el objetivo. Pero cambiando a otro terreno, los agentes de código también tienen que decidir cuándo parar y cuándo seguir. Porque si un agente programa y falla, recibe feedback ejecutable, ¿no? El error le dice algo. Exacto, y ese feedback cambia completamente la ecuación. Cuando un agente de código falla, no es simplemente respuesta incorrecta, es tu programa ha fallado con este error. Y eso abre una decisión interesante, ¿intento arreglarlo con el mismo modelo barato, o escalo ya a un modelo más caro y potente? Eso es lo que aborda CodeRescue. Porque normalmente los sistemas de coste awareness lo que hacen es una cascada simple. Prueba con el modelo barato, y si falla, escalas al caro. Pero tú dices que en código la cosa es más matizada. Mucho más. El feedback de ejecución puede hacer que merezca la pena intentar más recuperaciones con el modelo barato. A veces con un par de intentos adicionales y viendo los errores, el modelo barato resuelve. No hace falta gastar el dinero del modelo caro. La pregunta de despliegue es, ¿cuándo sigues gastando cómputo barato y cuándo escalas? O sea, que necesitas un router que decida entre recovery, barato o escalation, caro. ¿Y cómo entrenan ese router? Lo entrenan de forma supervisada a partir de ejecuciones reales de los agentes. Generan datos de rollout donde el agente falla, y etiquetan qué decisión habría sido óptima en cada caso, si el modelo barato podría haber arreglado el error con más intentos, o si directamente necesitabas el modelo caro. El router aprende ese patrón. Y luego el problema es que los presupuestos cambian. Un día tienes un límite de coste, otro día tienes otro. ¿Tienen que reentrenar el router cada vez que cambia el presupuesto? Ahí está la clave. Añaden una capa de conformal risk control, que permite ajustar el umbral de coste en tiempo de despliegue sin reentrenar nada. El router te da una frontera de decisiones, y según el presupuesto del día, seleccionas un punto de esa frontera con garantías estadísticas sobre el coste esperado. Entonces, ¿en la práctica qué tal funciona? Porque un router que decide bien pero gasta lo mismo que escalar siempre no sirve de nada. Los resultados son muy buenos. Lo probaron en 5 benchmarks de código distintos, con fallos no vistos durante el entrenamiento. En la configuración principal con GPT 5.4, Nano como modelo barato y GPT 5.4 como caro, un punto de la frontera calibrada con CRC supera la tasa de resolución de escalar siempre, pero usando solo el 35% del coste medio de escalar siempre. Resuelves más casos y gastas 3 veces menos. Eso es impresionante. Más aciertos con menos gasto. Y además, al ser una frontera calibrada, tienes control sobre el riesgo. O sea, no es un a ver qué pasa, sino que sabes estadísticamente cuánto vas a gastar. Exactamente. Y con eso creo que hemos cubierto un buen puñado de ideas clave, desde el grounding con GEAR, pasando por adaptadores con memoria, la evaluación de integridad factual, control regional en imágenes, generación en un paso, y ahora rutas de decisión inteligentes para agentes de código. Si algo queda claro es que el campo está avanzando hacia modelos que no solo son más grandes, sino que son más conscientes de qué información usar, cómo adaptarse y cuándo gastar recursos. Y la lección transversal que me llevo es que en todos estos casos, la inteligencia no está en tener más parámetros, sino en decidir mejor, a qué prestar atención, cómo adaptarse al contexto, qué información incluir en una respuesta, y cuándo escalar o recuperar. Esa es la dirección. Totalmente. Y con eso lo dejamos. Ha sido un repaso denso, pero creo que hemos ido al grano en cada idea.